Lo que hace la salmonicultura es esto: ocupa lugares maravillosos, los contamina, destruye las condiciones que permiten que la vida se desarrolle y luego abandonan. Este viaje nos va a servir para que muchas personas se den cuenta lo hermoso y lo valioso que tenemos. El fondo marino se va quedando sin oxígeno. Son verdaderos cementerios submarinos donde van muriendo todas las especies. Dejan fuera del Parque Nacional el agua. Y este es el único parque nacional del mundo creado a medida para que la salmonicultura pueda instalarse en esta zona. Es una trampa. Fundamental es detener los avances de la salmonicultura y no aprobar más proyectos en la Reserva Nacional Cahuéscar. La industria salmonera ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, convirtiéndose en un sector importante de la economía chilena. ¿Pero a qué costo? En busca de aguas limpias, las granjas de salmones comenzaron a desplazarse hacia el sur, llegando a la región de Magallanes. Es una de las zonas más bellas de Chile, con paisajes prístinos, lugares que no fueron afectados por la intervención del hombre. Espacios que nos invitan a conocerlos y a disfrutar de su encanto. También es una zona en la que habitan comunidades locales que viven de la pesca y saben convivir con el mar. Sin embargo, la vida de estos pueblos y la realidad de estos paisajes están afectados por una industria que aniquila los recursos naturales sin pudor. Benjamín Vicuña, reconocido actor, fundador del Centro Cultural Mori y embajador de UNICEF, nos acompaña a descubrir las maravillas amenazadas que se esconden en esta zona de la Patagonia chilena. ¿Qué te pasa cuando estamos en un lugar así? ¿Qué te pasa a ti cuando lo ves? ¿Qué sientes? Bueno, por un lado uno siente una conexión muy profunda con la naturaleza y de sentir inevitablemente una responsabilidad de que esto es cuidado de todos. Y estamos acá justamente para invitar al público a pensar y a reflexionar sobre estos lugares que son maravillosos, que son responsabilidad de todos y por lo mismo hay que cuidarlos. Comenzamos el recorrido en el Parque Nacional Torres del Paine, declarado por la UNESCO Reserva Mundial de la Biosfera, un ecosistema muy valioso para el planeta. Es un santuario para zorros, guanacos y tantas otras especies que pueden deambular en libertad, sin temor a ser cazadas por el hombre. Lamentablemente, lo que sucede afuera de este parque es otra historia, debido al impacto que generan las empresas salmoneras que están operando en esta región. Para conocer más de este lugar, nos reunimos con Gonzalo, guía de turismo que lleva años trabajando en el parque. ¿Cómo has visto la evolución del turismo acá en Magallanes? Bueno, en los últimos años ha mejorado mucho el turismo porque de 100.000 personas que llegaban al parque, ahora estaban llegando 300.000 personas antes de la pandemia. El turismo es una industria que fomenta la sustentabilidad, la conservación de los lugares y Torres del Paine ha sido beneficiado por esta industria turística que en el fondo fomenta que las áreas naturales se mantengan prístinas en el tiempo y que no sean impactadas por un turismo masivo. ¿Cuáles son los principales cambios que has visto en este territorio? ¿Qué ha pasado la última década? Evidentemente el retroceso de los glaciares, que lo podemos ver en las montañas atrás, cómo van retrocediendo año a año. Los campos de hielo son la tercera reserva de agua mundial. Claro. Y al ser agua tan fresca y sin contaminación, es lo que favorece a la industria salmonera, por eso se instalan acá. ¿Qué impactos has visto en salmonicultura? ¿Cuáles han sido? Muchos impactos negativos debido a que se están aprobando concesiones en áreas protegidas como esta que no deberían ser. Uno como guía, como ciudadano, no puede hacer nada más que luchar en contra de esto. Las salmoneras llegaron hace más de 30 años a los fiordos de la Patagonia. La invasión fue masiva, a tal punto que en este momento hay más de 133 concesiones otorgadas y más de 90 se encuentran en trámite de ser aprobadas aquí en la región de Magallanes.
En Puerto Natales, a 100 kilómetros del Parque Nacional Torres del Paine, se está construyendo una nueva planta salmonera. Esta ciudad está ubicada en el corazón de la Patagonia chilena y es sinónimo de aventura, muelle, costanera, miradores y paisajes magníficos. Queremos entender cuáles son los daños que esta industria va a generar en este hermoso lugar. Por eso nos encontramos con Claudio, que es biólogo marino especializado en los mares de la zona. Esta planta todavía no está operando, pero los números que la misma empresa ha arrojado en su declaración de impacto ambiental solamente hablan de una total contaminación de este sistema que es muy somero, es muy bajo y además está encerrado. Aquí se están alterando sistemas que son a nivel planetario, por ejemplo. No es posible que se destruyan los glaciares del campo de hielo por cultivar salmones, que ni siquiera son un plato para solucionar el hambre mundial en África o en Sudamérica. Claro. Este es un tema de un lujo que es exportación. Los principales compradores de los salmones que se cultivan en Chile son Estados Unidos, Japón, Brasil, Rusia y China. Es decir, las empresas crían salmones en nuestras aguas, las contaminan y luego los venden al exterior. Y aquí, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos dejan? Qué difícil entender este conflicto, porque también entendemos que es una industria que genera daños feroces, también hay un aporte social generando empleo. ¿Cómo ves tú la gente, la comunidad, cómo recibe este tipo de iniciativas? Es complejo, como tú lo dices, porque sí dan trabajo, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo medioambiental? Claro. La misma cantidad, o quizás más cantidad de agua que todo Puerto Natales va a necesitar, o electricidad, o los insumos básicos, pero también va en contra de otras actividades que están antes o que tienen una vocación en la ciudad, que es por ejemplo el turismo, al mismo tiempo la pesca artesanal, que es una soberanía alimentaria porque tenemos verdaderas despensas de alimentos afuera que se ven afectadas por la industrialización. Claudio, estaba mirando justo atrás tuyo, hay una colonia de flamencos. Maravilloso. Y veo varias colonias de aves que seguramente llevan milenios en esta zona. ¿Por qué estas aguas son, en este planeta en crisis climática, por qué estas aguas son tan importantes? Nosotros en este momento estamos situados en un ambiente subantártico, es decir, esto es lo que quedó. Lo digo porque este viento que sentimos en este momento viene directamente del Polo Sur. Estos ecosistemas tienen la función de enfriar el planeta. Tenemos verdaderos refrigeradores colgantes en las montañas, tenemos campos de hielo, que es la tercera reserva mundial de agua dulce, que es algo que escasea. Entonces es importante que la gente vea esto no con el signo peso, sino que cómo poder hacer las cosas bien para que cada una de las especies que tú dijiste sigan existiendo. Las empresas salmoneras se adueñan de nuestros hermosos mares, haciendo con ellos lo que quieren. Afectan la vida de cisnes, flamencos, lobos marinos, delfines y ballenas. Representan el sacrificio de una belleza única. También atentan contra las comunidades locales y pueblos indígenas ancestrales que cuidan y conviven con estas aguas desde hace siglos. Los Cahuéscar son un pueblo costero, canoero, dedicado a la pesca y recolección de productos marinos para subsistir. Habitan en la región desde hace más de 6.000 años. ¿Es justo que su vida, sus tradiciones y sus aguas se vean amenazadas por una industria? Aide y su sobrina Margarita son miembros de comunidades Cahuéscar. Nos reciben con generosidad para hablarnos de su cultura y su realidad. Cuéntanos un poquito sobre cómo se organiza la comunidad, en qué consiste el trabajo que hacen y también, por supuesto, en su vínculo que tienen con el mar. Te empiezo por parte. Bueno, vamos por partes. Primero empiezo por el mar porque es nuestro ser, nuestra esencia. Sin eso y sin tener el respeto como canoera y como salvaguardar nuestra cultura, de ahí empieza. Somos pequeña familia canoera. Y estamos tratando que nuestra gente, nuestra familia, siga la misma convicción que tenemos nosotros, que se defienda eso, que uno pueda mirar, que uno pueda ver el trasfondo del mar sin que sea contaminado con eso, porque al final eso está en tierra, pero ahí. Pero si usted se acerca a la costa, está matando todo el ecosistema, los cisnes que son aquí muy codiciados, muy visualmente codiciados, porque no en todas partes hay.
Los lobos que ahora están saliendo porque ya se están escapando porque lo echan. La industria dice que no los tocan, que no los afectan, que están lejos. ¿Es eso verdad? ¿Es eso mentira? ¿Cuál es la realidad desde el punto de vista de ustedes? Ellos nos están obligando a encajonarnos en sectores que ellos dicen que nosotros podemos estar bien. Y nosotros somos canoeros, podemos recorrer todo, porque buscamos nuestra parte alimenticia, porque buscamos los huevos, porque tiramos red, porque simplemente la esencia de nosotros es remar, andar y pensar y cultivar el pasado para que hoy en el presente sigamos siendo vivos. ¿Y qué queda de nuestra gente adulta? Solamente sentarnos y tejer, porque ya no se puede navegar. Entonces cuando uno está tejiendo, está hablando. Y cuando está hablando, está traspasando lo que uno vivió. La tradición oral. Pero ellos ya no van a poder vivir. Ellos ya no pueden salir acá afuera, pescar un bote y remar, como lo hacía uno. Para saber más de su comunidad, Benjamín acompaña a Aide y Margarita en la tradicional práctica del tejido cahuéscar. Todo está bueno, sale. ¿Y que eso no salió? ¿Qué no salió? Ah, mira. Si no hace el esfuerzo, sale. Usted mire, busque ahí. ¿Solito nomás? ¿Sí? ¿Salió? Sí. Entonces así, está súper bueno para trabajarlo, mire. Oye, y cuéntanos un poquito, a ver, porque claro, yo algo sé. ¿Quién es este señor que está acá abajo? Es Max. Max. Sí. Cuéntanos un poco Max. de la tradición de los cahuéscar. Bueno, aquí vemos algunas fotos, pero explícanos cuánto tiempo aproximadamente viven acá. Llevamos 7.000 años de existencia sobre el territorio. 7.000 años. Sobre el territorio canoero. ¿Tu papá es pescador también? Sí, justamente mi papá hace poco creó, o sea, él trabajó toda su vida afuera y vio cómo la salmonera hizo todo este impacto ambiental. Sí. Y él, bueno, siempre tuvo el sueño de él, no sé, comprarse alguna vez una lancha y poder limpiar. Y ahora él de eso vive. Limpia las costas del territorio cahuéscar y bueno, todo lo que se pueda limpiar. ¿Cuántas cosas para no cargarle toda la mano a la salmonera de otro tipo de elementos que la comunidad deja o abandona o basura, no? No, cero. Ah, o sea, 100% basura. 100% basura salmonera. Yo quiero aprender esta cosa. Bueno. No sé si lo voy a aprender en una tarde, pero por lo menos. ¿Sigue con eso si quiere usted? Ah, fácil para ti, fácil decirlo. Mira, a ver, aquí. Claro, es tejer. Siempre cuando usted teje, piensa en lo que usted ama, lo que usted quiere, qué es lo que busca, qué es lo que siente. Chuta, te voy a hacer un cuestión así. Tiene que soltarlo un poco más arriba, no. Tiene que soltarlo. Soltar. Ahí y Ya. pasa al medio. ¿Este pasa al medio? Ese ahí. Ah, mira, espectacular. ¿Se Así. puede hacer trampa con la boca o no? Ah, se puede. Obvio, cada tejido, ningún tejido es igual al otro. Mira, ahí quedó. Porque cuando uno va tejiendo, va pensando. Y el pensamiento no es el mismo que estuve hace 2 segundos atrás. Mira qué bueno. Claro, por supuesto, vamos, está todo en movimiento, todo va cambiando. Así es. Oye, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de tus tradiciones, de tu gente hermosa. Y espero que de alguna manera podamos visibilizar estos problemas, los miedos que tienen y bueno, eso, y que llegue a los oídos de quien tenga que llegar. Las comunidades cahuéscar llevan milenios viviendo del mar y protegiéndolo, pero a las salmoneras parece no importarles. Para poder ver en concreto cuáles son las consecuencias que la industria salmonera genera en el ecosistema, nos vamos más allá, al sur de la región, al seno Skyrim, a 90 kilómetros de Punta Arenas. Aquí me encuentro con mi colega Estefanía, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace. Solamente al entrar acá al seno Skyrim empiezas a ver los plásticos, los residuos. Es común ver también restos de manguera, principalmente de las jaulas salmoneras. Lo que nosotros vemos acá a las espaldas y que a medida que nos adentramos dentro del seno Skyrim, vamos a ir viendo que aparecen cada vez más
son unos verdaderos monstruos que hay en el mar. Estamos hablando de unas jaulas que tienen el tamaño de un campo de fútbol, pero la verdad es que esa contaminación, esa invasión de un ecosistema tan maravilloso como en el que estamos, también se da bajo el mar. El fondo marino se va quedando sin oxígeno. Y al no tener oxígeno, eso no permite el desarrollo de la vida. O sea, son verdaderos cementerios submarinos donde van muriendo todas las especies, todas las fecas de los salmones, el alimento no consumido, toda esta putrefacción favorece el desarrollo de las famosas mareas rojas, que cada verano son más comunes, que lo que hacen es generar una toxicidad que puede matar a toda la vida marina. Por eso, lo que tenemos que hacer ahora es actuar. Mangueras, boyas, jaulas y redes en desuso quedan abandonadas, sin que las empresas se hagan cargo de removerlas y desecharlas. Lo que dejan a su paso es contaminación y un daño irreparable. Eso es solo lo que vemos en la superficie. En el fondo del mar, la situación es aún peor. Esta es una de las balsas jaulas. Acá es donde se llena de redes salmoneras y donde viven atrapados, encarcelados los salmones. De estas tenemos cientos acá en la región de Magallanes. Imagínate a un delfín nadando a una ballena con sus crías y que se encuentra de repente con estas estructuras bajo el mar. ¿Cómo no van a quedar atrapadas las ballenas en estas redes, en estas jaulas que terminan siendo jaulas no solamente para los salmones, sino que para toda la vida marina? Todos los años las ballenas jorobadas llegan a esta zona en busca de alimento. Son animales migratorios que recorren extensas distancias y este pasa a ser su hogar por un largo periodo de tiempo. Entre los meses de diciembre y abril, el Parque Francisco Coloane se convierte en uno de los lugares privilegiados en los que se puede avistar a estos imponentes mamíferos. Es un área que permanece intacta, con cientos de islas verdes tupidas de bosques vírgenes. Una verdadera maravilla de la naturaleza. Un lugar que el turismo todavía tiene pendiente descubrir. Un lugar único en el mundo. Y para navegar por estas asombrosas aguas nos acompaña Carolina Regui, destacada actriz comprometida con el cuidado del planeta. De verdad que me siento como si estuviera, no sé, en otro planeta, pero estamos aquí en Chile. Esto es nuestro. Y realmente es algo maravilloso. Creo que este viaje nos va a servir para que muchas personas se den cuenta lo hermoso y lo valioso que tenemos. ¿Te parece así? Sin perder más tiempo. ¿Vamos directamente? Vámonos. Vamos. Listo. Vamos. ¿Pero te mareáis o no? En general, no. Ya, bueno, vamos a esperar que el clima esté bueno. Ojalá. Mejor. Contacto humano me gusta más. Bueno. Muchas gracias. El lugar es impactante, único en el planeta, de una belleza inigualable. La imponencia de los glaciares, las aguas turquesas, la naturaleza en todo su esplendor. Y en este paraíso están ellas, las ballenas que majestuosamente muestran sus colas por sobre el mar, como saludándonos y dándonos la bienvenida a su hogar. Un entorno puro y encantador. Esto es impactante. ¡Ay! ¡Uy! ¡Esa cola! Nos acompaña Jonathan, que es biólogo marino, para contarnos sobre estos magníficos animales. ¿Qué tipo de ballenas hay acá en este lugar? Acá específicamente en el Canal Bárbara y en la área marina protegida tenemos la presencia de ballenas jorobadas que todos los años llegan a alimentarse. Esta abundancia de alimento ha propiciado como un punto de alimentación importante, casi como un santuario para las ballenas jorobadas, para que cada año en la temporada estival, primavera-verano, lleguen acá, engorden y nuevamente las ballenas son migratorias, migran ¿Una vez al año? Una vez al año.
Específicamente estas ballenas están yendo a reproducirse a las costas de Colombia, Panamá, cerca del Ecuador. Se pegan unos viajes más o menos largos. Son largos viajes, sí. ¿Qué tamaño aproximadamente tiene una de estas ballenas? Mira, el tamaño máximo descrito para ballenas jorobadas son 18 metros. Pero las que estamos viendo en este lugar es aproximadamente entre 14 y 16. Es muy similar a la embarcación que estamos nosotros en este momento. ¿Eso que estamos mirando son dos crías? O sea, ¿es una madre y su cría? Es una madre y su cría. Por eso va al lado. Por eso va al lado. Y normalmente esa cría debe ser del invierno pasado. Nació cerca de los trópicos e hizo la migración con la madre y la madre le está enseñando que este va a ser su lugar de alimentación. Entonces, contrastándolo con lo que tiene que ver con la presencia de salmonicultura acá, ¿tú crees que sea justo que esa madre que le está enseñando a esa cría a venir a alimentarse acá, este lugar de alimentación desaparezca porque una industria quiere estar acá? Estas aguas prístinas y la asombrosa biodiversidad de la región va a dejar de existir en poco tiempo si es que los centros salmoneros ubicados en el Parque Nacional Alberto de Agostini logran moverse aquí. Aquí estamos dentro de un parque nacional. Este es el Parque Nacional Alberto de Agostini, donde mayoritariamente opera esta empresa que se llama Nuevo Austral. ¿Qué pasó? Que las autoridades durante mucho tiempo interpretaron que esto se podía hacer, pero finalmente se demostró que era ilegal tener estas salmoneras dentro de parques nacionales. ¿Por qué? Porque matan toda la vida marina. De hecho, en este centro, por lo que podemos ver, aparentemente no hay operaciones. Se acabó el oxígeno. En este centro ya no hay oxígeno. Y no hay gente acá. En este no hay momento gente. Dejan las instalaciones completamente abandonadas. Pero acá a esta empresa se le está premiando y lo que quieren hacer es el castigo es trasladarlo a un nuevo lugar, a la isla Clarence, que es literalmente la isla de al lado, el lugar donde estuvimos y que está todavía, es una de las últimas islas del estrecho de Magallanes que está intocado. Bajo el mar, esto es como un edificio de 15 pisos hacia abajo. Hay algunos centros que llegan hasta 50 metros de profundidad o incluso más. Tenemos que recordar que esta es una especie que se está cultivando no de manera natural, ¿ya? No es como cuando uno tiene especies nativas que viven de manera natural. Entonces acá, primero, se introducen los salmones llegan a través de unas embarcaciones y con unas mangueras se depositan esos salmones, los bebés salmón, en estos centros que se llaman centros de engorda. Una vez en estos centros se les alimenta de manera artificial, con un pellet, así como la comida de perro o la comida de gato, que necesita de entre 2 a 3 kilos de otros peces para alimentar 1 kilo de salmón. Y muchas veces hay centros que tienen la práctica que durante la noche les ponen luz a los centros para que los salmones crean que es de día. Lo que tú nos estás contando es abrumador. Lo que hace la salmonicultura es esto: ocupa lugares maravillosos, los contamina, destruye las condiciones que permiten que la vida se desarrolle y luego abandonan y quedan las jaulas así, completamente abandonadas. Y luego buscan un nuevo lugar que está limpio para ir y contaminarlo nuevamente. Todo lo que hemos visto reafirma nuestra convicción de proteger estos fiordos. Cosmovisiones como la Kahuéscar nos demuestran que el ser humano puede coexistir con la biodiversidad de forma armónica, siendo parte del ecosistema más que un depredador de lo que la naturaleza se ha tardado milenios en generar. Leticia pertenece a una de las comunidades Kahuéscar que trabajan por la defensa del mar y nos cuenta lo que significa para ellos que estas aguas estén en peligro. Esto es territorio Kahuéscar. Es el Kahuéscar Huaes. Tiene una gran significancia para nosotros porque la base de todo pueblo es su territorio.
De la mitad del canal hacia allá es el Parque Nacional Alberto de Agostini, que incluye toda esa zona, agua, mar y tierra. Desde aquí hacia acá es el Parque Nacional Cahuéscar. Y sin embargo, esta zona no está protegida como parque nacional, solo es una reserva. El mar, este lugar. Esto es reserva, justamente. Y hay un vacío legal que hoy día podría permitir la instalación de salmoneras acá. Eso no tiene sentido alguno, es una trampa. ¿Qué sentís tú, Leti, con esto? ¿Qué te pasa desde lo más profundo de tu corazón? Siento rabia. Rabia porque finalmente nosotros podríamos estar hoy conviviendo tranquilamente con nuestros espacios, navegando también para subsistencia, y sin embargo estamos aquí, estamos en procesos judiciales, estamos en procesos que son administrativos, a veces incomprensibles, y hemos tenido que armarnos para poder proteger el territorio, porque además es una responsabilidad para nosotros. No es una mera coincidencia y tampoco es un capricho, es una responsabilidad. Una responsabilidad no solo de la comunidad cahuéscar, sino de todos nosotros. Una responsabilidad por luchar en favor de la naturaleza. Una responsabilidad por defender lo que es nuestro. Por eso, al igual que Leticia, sentimos rabia al ver que las salmoneras avanzan por la región de Magallanes, destruyendo el mar y la vida a su paso. Pero estamos a tiempo de evitar que lo sigan haciendo. Debemos defender esta zona, que es una de las más hermosas de nuestro país, e impedir que la industria salmonera continúe expandiéndose por aquí. ¿Por la Reserva Nacional Cahuéscar? No. ¿Por la Patagonia chilena? No. Por aquí, no.